Juetes.com, ¿cómo están? Les soy Andrés Yepes. Quiero compartir con ustedes este hermoso libro que lo leí hace algunos años. Como ustedes ven, es de Super Mario de Lara Croft, de David Martínez, un escritor español pues que escribió este libro y tiene algunas ya ediciones. Bueno, este libro es de hasta el año 2017, como ustedes pueden ver. Aquí se analiza lo que son la historia de las consolas hasta el PlayStation 4 y pues ya nos hace pues alguna referencia a Minecraft, ¿no? Con el auge de los videojuegos en línea sobre todo. Aquí vemos pues ya desde un principio nos hace un pantallazo de lo que vamos a encontrar. Aquí vemos el índice, como ustedes pueden ver amigos, nos dan ya capítulo por capítulo todo lo que vamos a encontrar, ¿no es cierto? Desde los primeros videojuegos, que cómo fueron inventados, cómo fue pues el inicio, ¿no? Hasta pues lo que ya son las consolas que estaban en auge en esos años, ¿no? 2017, 2016, como eran la PS4 y la Xbox One. Ya pues nos daban un pantallazo de lo que se venía luego. Vemos pues amigos aquí algunos personajes como Sonic, como Honda, ¿sí? Y vemos pues cómo nos da una introducción bastante detallada con algunos anotes que yo hice en aquel entonces, ¿no? De lo que me interesaba y quería compartir inclusive en algún momento con ustedes. Aquí vemos pues a Pac-Man, a Mario Bros, a Link, de nuevo pues Sonic, ¿no? Que es bastante popular en estos días por su segunda película. Aquí vemos pues a Pac-Man, ¿no? Esta referencia con una pintura muy famosa, ¿no? Y aquí vemos pues los inicios, ¿no? Cómo nos introducen la historia de los videojuegos, los primeros Pong, Atari, los primeros arcades, como ustedes pueden observar. Aquí vemos ya un salto a lo que es Mario Bros, ya cuando asomó Nintendo, ya en los años 80, ¿no? Y cómo este revolucionó y prácticamente destronó a Atari, pues, ¿no? Del reinado de los videojuegos. Aquí vemos pues de igual forma cómo sigue evolucionando. Aquí ya tenemos pues algo de Steve Jobs cuando pues él asomó con su iMac, ¿no? Con Apple, como ustedes pueden observar que también tuvo que ver mucho con el avance de la tecnología y por ende de los videojuegos, ¿no? De su desarrollo. Vemos pues asimismo varias máquinas que asomaron a lo largo de estos años, que iban a la par del aparecimiento de Nintendo o de Atari, ¿no? Y que pues también querían introducirse en este mundo de los videojuegos. Y aquí vemos pues también amigos lo que es algunas de los videojuegos, ¿no? Que siguieron asomando. Aquí vemos pues nos dan bastantes características, bastantes ilustraciones de videojuegos que tal vez nosotros no los conocimos, pero que en su época, sobre todo en países como Europa, como Estados Unidos, en donde fue mucho más avanzado el asunto del aparecimiento de los videojuegos, pues en estos años pues fueron conocidos. Y aquí vemos pues ya hacemos referencia a Mario Bros. Aquí vemos ya lo que fue una de las primeras consolas de Sega, que también pues ya, como ustedes saben, entró a la guerra de las consolas, sobre todo en los años 90. Y aquí vemos pues, ¿no? Ya vemos cómo siguen evolucionando los videojuegos ya en lo que son los 8 bits, ya tenemos el aparecimiento de los 16 bits. Aquí pues ya nos hacen una referencia a Street Fighter, ¿no? Todo lo que significó en los juegos de pelea. Aquí tenemos lo que fue pues algunos juegos, ¿no? Como Final Fight, ¿no? Que precisamente fue uno de los juegos que también dio a luz a Street Fighter, ¿no? Y lo que esto significó. Y pues aquí también vemos cómo era ya la evolución de las consolas. Aquí vemos este híbrido de la Super Nintendo, ¿no? Con algunas de las innovaciones que se querían dar en aquel entonces. Vemos a Sega, ¿no? Y pues seguimos avanzando hacia más adelante y vemos aquí aparece Pokémon Game Boy, ¿no? Con Pikachu finalmente a mediados de los años 90. Aquí vemos una consola que tal vez no ha sido muy conocida en nuestro país, pero que fue la Neo Geo Pocket, que fue lanzado precisamente por CNK con 16 bits, pero que pues no pudo hacer la competencia como todos conocemos a Game Boy, ¿no? A Nintendo con su Game Boy. Y vemos pues mucha más historia, cómo se sigue evolucionando, ¿no? Aquellas consolas que pues nosotros no la conocimos, pero que tuvieron que ver mucho, ¿no? Y con empresas que en aquel entonces que también querían introducirse en los videojuegos como Panasonic, como Aiwa, algunas videoconsolas que lanzaron, pero que bueno, no pudieron destronar pues a Nintendo, ¿no? Y vemos ya el aparecimiento de PlayStation, como ustedes pueden observar con Tenchu, que fue uno de los videojuegos también muy aclamados en aquel entonces. Tenemos a Driver, aquí nos hablan algo ya de Mortal Kombat. Y vemos avanzando, ¿no? Aquí ya tenemos a Resident Evil. Es un libro muy bonito con unas gráficas, con unas fotos, pues que nos traen al recuerdo. Bastante simpático. Aquí ya nos hablan algo de la Saturn, como ustedes pueden observar.
ya lo que significó pues el aparecimiento ya de los 3D, ¿no? Y cómo se iba introduciendo ya Shenmue, que como ustedes pueden observar, amigos, como ustedes recordarán, fue uno de los juegos insignias de la Dreamcast cuando Sega pues lanzó su última videoconsola y que pues finalmente desapareció a inicios de los 2000, ¿no? Y pues aquí seguimos avanzando. Aquí ya vemos una nueva PS2, pues ya hemos saltado algunas páginas y estamos en los 128 bits. La PCX, como ustedes saben, amigos, fue un híbrido, ¿no? Antes de que asome la P3, que podía leer algunos formatos y era, tenía una retrocompatibilidad, ¿no? En donde pues también leía juegos de PS1, pero que finalmente pues no fue muy comercializada más allá de Japón y hoy inclusive es un artículo de colección. Vemos la GameCube, que pues también tenía unos juegos, unos juegazos muy interesantes, pero que no pudo pues competir con la PlayStation 2. Y pues así seguimos avanzando en la historia, ¿no? Aquí vemos ya lo que es pues Resident Evil 4, ¿no? Todo lo que significó ese giro a la saga de los Resident Evil. Aquí tenemos a Link, que pues tiene mucho que ver en la historia de la evolución de las consolas de Nintendo, ¿no? Y seguimos avanzando. Aquí vemos pues de nuevo a Mario, vemos también lo que es algo de Mario Kart, que siempre ha estado pues en las consolas de Nintendo, ¿no? Ya llegamos a lo que es la historia del PlayStation 3 y pues nos dan un vistazo ya de esta consola que finalmente apareció a mediados de la primera década de los 2000 y vemos pues el Move, ¿no? Pues seguramente páginas anteriores estuvo algo de la Wii, ¿no? Y como PlayStation 3 pues también entró a este mundo ya de lo que nos daba la oportunidad de movernos, interactuar de una forma activa con los videojuegos, ¿no? Y que pues bueno, esto dio paso luego a la realidad virtual. Aquí tenemos ya una de las consolas, nos dan de lo que fue la PlayStation Portable, que también fue un acierto de Sony y que pues le dio dura competencia al Game Boy, ¿no? Sobre todo al Nintendo DS que salió después, ¿no? Durante esos años. Y pues asimismo, pues ya nos da una introducción a lo que hoy conocemos, ¿no? Los juegos de línea. Vemos aquí Minecraft y también ya nos hace una introducción a lo que viene, finalmente lo que vendría después, ¿no? Lo que vendría después ya nos habla de la realidad virtual 2.0, como ustedes pueden observar. Y pues es un libro bastante bonito que yo les recomiendo que lo pueden encontrar y inclusive ya con ediciones actuales. Y pues aquí ya nos dan ya el autor pues nos da una reseña histórica de cada una de las consolas. Como ustedes pueden ver, amigos, de aquí bastante detallada de la potencia que tenían algunos de los juegos importantes, de aquellas consolas que tal vez nosotros no las conocimos, pero que sin embargo estaban a la par de la tecnología en los años 80 y 90. Aquí tenemos la NES, la Master System de Sega, ¿no es cierto? Aquí tenemos Game Boy, Super Nintendo, una reseña muy cortita, pero bastante interesante, inclusive de los juegos más importantes. CNK Neo Geo, que también tuvo su consola, como ustedes recordarán, la TurboGrafx, que pegó mucho en países como Japón y que muchos de los juegos pues no salieron de ahí. Aquí tenemos a la Super Nintendo, bueno, ustedes recordarán, este es el modelo que se lanzó en Europa. Tenemos pues de aquí ya vamos a lo que es la PlayStation, ¿no es cierto? Que significa mucho para todos nosotros. Aquí vemos a la Virtual Boy, que pues fue una de las consolas fracasadas de Nintendo, en donde ya querían introducirnos a la realidad virtual, pero la tecnología todavía no estaba desarrollada para aquel entonces. Y aquí ya tenemos las consolas, ¿no? Que vinieron después ya a principios de los 2000 y que todavía se mantenía esta especie de guerra de consolas, sobre todo ya entre Nintendo con su GameCube, con PlayStation y apareció Microsoft con su Xbox. Como ustedes recordarán, pues Bill Gates ya apostó por las consolas en aquel entonces y se mantiene, ¿no? Pues su legado hasta el día de hoy con las Xbox actuales. Aquí ya vemos también algunas de las consolas portables, vemos ya el aparecimiento de la Wii, que fue lo que revolucionó las consolas en aquel entonces, sí, y cómo las conocemos hasta hoy día, ¿no? Y que tuvo que ver bastante en el desarrollo inclusive de la Switch hasta hoy. Y pues llegamos a lo que es la PlayStation 4, que como ustedes saben, pues fue lanzada en el 2013 y en la actualidad pues ya está siendo de a poco desplazada por la PlayStation 5 y que tendrá tal vez un par de años más de vigencia. Algunas opiniones de esta obra que son bastante importantes. Es un libro muy bonito que yo les recomiendo, como ustedes pueden ver, amigos, bastante extenso. Tiene alrededor de 360 páginas, muy detallado, en donde pues ustedes pueden enterarse y saber mucho de la historia de los videojuegos. Así que, amigos, les recomiendo este libro. Espero pues que les haya gustado este video y pues nos veremos en una próxima oportunidad. Una buena noche a todos. Hasta siempre.